Así que puede sonar un poco fuerte, pero yo creo que la clase política actual tiene que reflexionar o parar. Pero la candidatura independiente estaban cogiendo tanta fuerza que se la intentaron poner en China de todas las maneras. Y ya lo último que dijeron fue, no, van a sobrepasar todos los obstáculos. Que fíjate, tú no puedes coger dinero público para tener un beneficio privado sin un retorno por el dinero público. Mira ni siquiera aquí, no. Porque, ojo con algo. Aquí no invierte, aquí se roban. Hola, mis queridos laboratoristas, bienvenidos a una edición más del Laboratorio Podcast. Me encuentro de nuevo con Remberto Pichardo, mi querido amigo. Fernando Gil, también eres mi querido amigo, por si acaso. Gracias. Hay que, ¿verdad?, puntualizar. Aquí los tengo un poco preocupada por un audio que anda corriendo por ahí. Ya no sé ni qué pensar. Cuando tú no sabes ni qué pensar, no sabes en qué pies estás parado, o no tú, sino tu país. Porque cuando hablamos de una institución tan neurálgica como impuestos internos y hay auditoría y hay una persona que tú no que entiendes, que se supone ha de ser, digamos que más bien llevada, mejor manejado, y entonces que hay un audio que dice, desdice, no sabe qué pensar. Y hasta donde sé, no es producto de la IA. Entonces, en ese sentido, y que sé que Fernando también te encantaría saber de qué va, ¿verdad? Porque tú prácticamente acabas de llegar. Sí, yo voy a comprar Coca-Leca para... Sí, o sea, esto parece una película. Cuéntanos, Remberto. Cuéntanos, porque ¿quién mejor que tú? ¿Tú te refieres a Magín? Sí. Magín favorece su investigación de una computadora en impuesto interno. ¿Qué? Así a la franca. Según el audio, obviamente, favorece su investigación. Sí, porque hay algo que voy a poner sobre la mesa para dejarte todo, para que te explayes. Según el audio, obviamente. Según el audio, porque hay un tema, o sea, porque es que, tú sabes, es como el abogado del diablo. Porque no se escucha la voz de él. Hay una persona que dice, ¿qué tanto podemos admitir eso como bueno y válido? Que alguien diga, no pudo haber sido manejado. O sea... esa es mi, digamos que mi duda. Ahora, tú dirás. Pero déjame decirte, mira, el audio es una situación de consumo más a nivel popular que por el efecto que tenga. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Tú tienes a Magín en video haciendo cosas peores? Por ejemplo, porque yo no Magín le mintió al pueblo dominicano en agosto, si mal no recuerdo, en cuanto al presupuesto suplementario. Él dijo del 2025 del año pasado que aquí había dinero en el Banco de Reserva de préstamos que no se habían ejecutado y de presupuestos que no se habían ejecutado, si mal no recuerdo, en video. Y estamos hablando de agosto, y en octubre colocó 1.600 millones de dólares en bonos soberanos. Y luego de eso, el 16 de diciembre, se pidieron 2 préstamos por 270 y pico de millones de dólares. Y eso el 16. Y el 17, para la ejecución de Hacienda, el Poder Ejecutivo mandó una solicitud de endeudamiento por 401.000 millones de pesos, que vienen siendo más o menos como 6.500, 6.600 millones de dólares. Ok, espérate, pero... No, parecería como muy improvisado, muy fuera de los linderos de un estadista, como digamos que manejar o decir una información X en video y luego de CDN, 1 o 2 días después el ejecutivo, o sea, eso es sorprendente. Entonces, que él vaya a borrarse su expediente según el audio es poca cosa comparado con lo que él hizo antes con respecto al presupuesto. O sea, que tú entiendes que él actuó por cuenta propia cuando él dio esa información en ese momento, en agosto. No, claro que no. Fíjate, mira, cuando a él lo designan, él recibió la visita de
Ahí andaban Ligia Bonetti, andaba Manuelito Estrella, andaba Manuel Corripio, andaba las dos hijas de Fran Rainieri, andaba Molina Checar, que del VHD, andaba Gonzalito Cuadra, andaba el grupo, un grupo del Consejo Nacional de Competitividad. Y Magín publicó, hemos recibido la visita o algo así de los líderes empresariales de la República Dominicana, cuando Magín está en el Consejo Nacional de Competitividad, que es un órgano público con todas esas personas. Está el presidente, está Hacienda, está Economía y Planificación, están todos los ministerios que manejan cuarto, más ese grupo de personas. Le hace que los jefes de Magín verdaderos fueron a visitar a Magín antes de que él colocara los bonos. Luego de que ellos van y lo visitan, es que Magín se pone a decir al pueblo dominicano que hay dinero para luego colocar los bonos y luego colocar la solicitud de endeudamiento. Ayer o antes de ayer se solicitó un préstamo de 100 millones de dólares arrancando el año, y la verdad es que cuando tú juntas todos los préstamos del año pasado, tú pasas los 8 mil millones de dólares. Y cuando tú agarras y le metes la pie a eso, de que ellos asumieron, estoy hablando de ese grupo de empresarios en el Consejo Nacional de Competitividad, hasta la concurrencia de los amiguitos de ellos, que suman 28, la deuda externa del 2017 para acá, no solo la duplicaron, porque eran 37 mil millones de dólares. Hasta el octubre del año pasado, le hace, antes del endeudamiento de los 401 mil millones, eran 76 mil millones de dólares. 37 más 37 son 74, no 76, ¿verdad? Le hace que ya pasaron el duplo. A eso tú le tienes que sumar los casi 7 mil millones de dólares y eso te da más o menos 83 mil millones de dólares. Le hace que vamos a triplicarla. Y a Magín se le puso ahí precisamente para que le dé duro a eso. O sea que ahora que tú vas a hacer, ahora que va a haber fiesta con endeudamiento, porque Magín, ya Jochi Vicente estaba en duda, ¿tú entiendes? Porque el economista, él sabe para dónde que va esto, él sabe que esto va rumbo a Haití, rumbo a la quiebra, van a romper el Estado en dos, y parece que al ponerse reacio y tener discusiones con los otros, pues pusieron ahí a Magín. Y Magín le ha dado para allá de todas las maneras posibles. Lo último que dijo Magín fue que iba a haber unas reformas administrativas. Le hace aumentar las recaudaciones a través de reformas administrativas, Fernando, para no pasarla por Fernando, el Congreso. antes de que tú hables, cuando te preguntaba si a cuenta propia, yo hablaba para lo que él fue, discúlpame, no por el Consejo. No me refiero al Consejo, sino por el Ejecutivo, por lo que él fue dispuesto. Entonces, sí, pero a cuenta de terceros, o sea, a cuenta propia con terceros, no para lo que él fue dispuesto. No, es que a él se le puso ahí, fue ese grupo que lo puso ahí, fue para eso que lo pusieron ahí, no fue para otra cosa. Pero dime si tú pones un funcionario público, el funcionario público se supone que ejecuta una política pública, y él hace todo lo contrario, por una diferencia de 7 mil y pico de millones de dólares, ¿qué tú haces? ¿Lo cancelas? Pero huyendo, tú dices, pero y esta locura, no, llámame ese hombre, cancélalo antes de que haga más disparate. ¿Verdad que sí? Claro. Si él no está ejecutando la política estatal. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Ok, ¿tú viste a alguien cancelar Magín? No. Al contrario, fueron y lo visitaron y después fue que armó el lío. Le hace que cualquiera de ese grupo, sí. Si lo que ellos hablaron con Magín, Ligia Bonetti, Manuelito Estrella, Gonzalito Cuadra, la Rainieri, si lo que ellos hablaron con Magín era contrario a lo que él está haciendo, ¿tú te crees que ellos no hubieran vuelto allá a reclamarle a Magín, le hubieran dicho a Luis Abinader que también tenga ese consejo que lo cancele? Hubieran dicho, pero esta locura, ¿no? Hay que cancelar ese hombre. Pero tú no has visto nada de eso. Remberto, para la audiencia, 2 preguntas. ¿Tú tienes el dato de qué porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto representa esos miles de millones de dólares que... 50 y pico, como 53.3 por ahí. Segundo, más o menos. Ese grupo que tú mencionas, ¿qué interés tienen con respecto a que se emita más deuda? Ellos manejan la finanza pública y son los proveedores del Estado. Te voy a poner un ejemplo. Fran Rainieri está en ese consejo. Desde que Fran Rainieri se metió en ese consejo, gran parte de la inversión estatal se ha ido al sector del turismo que él maneja. Por ejemplo, se le entregó Cabo Rojo y ellos dicen que fueron una licitación pública, pero tú te quieres reír. Mi amigo Sigmund Freud Mena, actual director del Fideicomiso Cabo Rojo,
en lugar de utilizar el comité de compra, crea una comisión especial para esa licitación internacional abierta, entre comillas, para partner estratégico minoritario de Cabo Rojo. Una estructura que a nosotros nos salió en más de $2,000 millones al pueblo dominicano. Y la comisión especial, la mitad de ellos son todos miembros del Consejo Nacional de Competitividad. Todos. Tú lo puedes buscar, tú buscas. O sea, oye la comisión. Y la otra parte son los abogados de Fran, que yo lo saqué en un programa con los documentos que lo prueban. Entonces, si tú quieres una licitación arreglada a un nivel ridículo, tú coges la de Cabo Rojo. Hicieron una fiesta con eso. Pero espérate, porque se fue más lejos. Porque es el mismo grupo que maneja la AFP. Son los que tienen el dinero, son los dueños de los bancos. ¿Tú sabes con qué pagó Fran su parte? Con el dinero de la AFP. Crecer, Siembra y Reserva. Y los tres están en el Consejo Nacional de Competitividad. Luis Abinader es el que dirige la presidencia de Banreserva. Crecer de los RISEC son miembros del Consejo. Y Siembra, que es del BHD, Molina Checal, que te lo mencioné, que fue uno de los que fue a hablar con Magín, BHD junto con los León, que también son miembros. Y los otros eran Paino, mi amigo Andrés Lugo, la oficina de staff legal, básicamente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O ha llegado a ella. Porque Paino era el jefe de campaña en sustitución de Yayo de Carolina Mejía, porque es un mismo grupo. Todos no conozcamos, como dicen en mi campo. ¿Qué significaría eso para esa emisión de deuda con respecto al rating o la calificación del crédito de la República Dominicana? Porque a nivel global, no sé si estás al tanto, por ejemplo, de Argentina. Argentina se metió en ese hoyo fiscal año tras año, década tras década, salvataje del Fondo Monetario Internacional y no levantan cabeza. A mí personalmente me preocupa muchísimo sobre el tema de la deuda constante. Mira los Estados Unidos, cómo está, la primera potencia, también es un problema que Donald Trump menciona. Fíjate, lo primero es que el endeudamiento no está llegando a República Dominicana. El endeudamiento se está utilizando para invertirlo en áreas que no pagan impuestos. Para que tú tengas una idea en número de eso. Tú tienes lo que se llama el gasto tributario. Gasto tributario es el cálculo de los impuestos que se dejan de pagar porque las actividades económicas se encuentran bajo incentivos. Incentivos son exenciones de impuestos, exoneración, etcétera, etcétera. Y esas áreas son el turismo, zona franca, exportaciones. La de los combustibles, ellos le llaman, hicieron todo un sistema que es una estupidez, que tú pagas los impuestos y se te devuelven. Entonces, para eso, en vez de gastar cuarto en recibirte para devolverte, mejor no te lo hubieran cobrado. Pero como le cayeron arriba que las generadoras eléctricas no pagaban impuestos, ese fue el estúpido mecanismo para decir que pagaban, aunque tienen una devolución. Esas áreas no pagan impuestos. Pero son unas áreas de mayor inversión y en las cuales más se preocupa y promociona el Estado Dominicano. Esas áreas no pagan impuestos. Y para el año pasado fueron 380,000 millones de pesos. Básicamente lo está manejando como una deuda positiva. No, pero que es peor de ahí, yo te voy a explicar por qué. Tú coges esos 380,000 millones de pesos y tú te vas al presupuesto nacional y tú agrupas todas las pensiones, buenas, malas, bonitas, feas, legales e ilegales, todos los subsidios, todo, incluyendo combustible, energía eléctrica y alimentos. Todos los planes sociales del Estado Dominicano, todos. Y eso te da un número, 245,000 millones. Y si tú le quieres poner encima los 25,000 millones que dice el mismo Magín que faltan para la indexación salarial, 25,000 millones para la indexación salarial, pues eso te lleva a 265,000 millones. ¿Cuánto te dije que era el dinero que ellos dejaban de pagar? 380,000. Léase que te sobrarían con los impuestos de ellos pagos, cubriendo todo lo que te acabo de decir, más de 100,000 millones de pesos.
Sin embargo, nadie le mete mano a que ellos paguen impuestos y cada vez que se hace una reforma fiscal nos ponen a nosotros a pagar. Actividades que son incentivadas con los cuartos de nosotros, se invierten los cuartos de nosotros en la infraestructura de ellos, pero que tampoco pagan impuestos, entonces tú tienes una pérdida doble. Más, tú sofocas el mercado nacional completo, aparte de ese grupo, porque le mete una tasa impositiva que el margen que se supone que se reinvierta para crecer no existe. Pues yo no sabía que a ese grupo le gustaba el socialismo, porque parece que el Estado es que... Sí, así mismo es, pero eso no es de ahora, ¿eh? Eso les gusta el socialismo, le encanta. Mientras sea para el socialismo mismo para grupo, los ricos. Sí. En tanto funciona, pues es el mismo principio, ¿eh? Sí. Pero no para la gran mancomunidad. O sería un Estado neoliberal, que tú querías hablar de los estados y cómo se organiza la... No, es que eso no, fíjate, tú tienes estado como Japón. Japón puede endeudarse más allá de su propia capacidad porque Japón tiene como mercado el mundo. Un producto japonés no se calcula en base a la población de consumo de Japón, se calcula en base a su consumo mundial. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, Japón, vamos a ponerle un número redondo, puede tener 100 millones de personas, pero el mercado de Japón sobrepasa los miles de millones de personas porque ellos les venden al mundo. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad de venta y de producción, tu deuda no se limita a la población o el número que conforman el mercado interno de Japón, porque tú tienes un mercado mundial. Lógico es que si tú vas a reinvertir y te vas a endeudar para reinvertir, tú puedes sobrepasar ese límite porque tu alcance a nivel de colocación y venta de productos es mucho mayor. Pero las actividades de nosotros son un poquito más jóvenes que los ingenios azucareros, porque los países desarrollados no tienen el turismo como industria primaria, la tienen como secundaria o terciaria muy lejos, pero aquí se ha vendido la fábula para poder justificar la inversión de dinero público en estructura turística que no pagan impuestos, una actividad que no paga impuestos. Ni siquiera las construcciones para el turismo pagan impuestos, para que tú tengas una idea de lo exonerado, exento de impuestos que está eso. Que aquí se vende como que es la salvadora de la economía nacional, cuando lo único que salva es la economía de los operadores de esas estructuras turísticas. ¿Me doy a entender? Léase que nosotros tenemos un éxodo masivo de dinero que no tiene ningún tipo de retorno. Así de simple. Para eso que ellos están haciendo, nos hubiera ido mejor con coger los cuartos prestados e invertir en un sitio que nos dé más intereses de lo que tenemos que pagar. Así de simple, hubiéramos pagado el interés, hubiéramos ido pagando el capital y nos quedábamos con la diferencia, aunque fueran 2 cheles, pero no estuviéramos perdiendo el dinero. Igual que como mantener estos partidos, todos estos partidos, este sistema de partidos, es como sería también, entraría ahí como rubro. Pero turismo político. Pero ¿por qué tú crees que lo mantienen? Turismo político. ¿Por qué tú crees que mantienen los partidos? Porque es muy sui generis lo que pasa en este terruño. Pero ¿por qué tú crees que lo mantienen? Dime, cuéntame. Para controlarlo. Claro. ¿Qué tú ves los candidatos presidenciales haciendo? O haciéndole masajito en los pies a los miembros de ese grupo. Ya a Manuelito Estrella no le cabe más vaselina para hacerle masajito en los pies. Eso vale de todos los candidatos. ¿Me doy a entender? Porque ellos entienden y no tan locos que el caer en gracia a ese grupo y que ese grupo diga tú eres el presidente, lo va a hacer presidente. Ellos no están locos. Porque es que quien maneja la maquinaria a ese nivel es ese grupo. Para tú pasar una promoción, tú necesitas a alguien que te la pase. ¿Verdad que sí? Vamos a suponer, vamos a coger a mi amigo Yayo. Mi amigo Yayo decide lanzarse a la presidencia de la República y tiene su spot publicitario. Él tiene que pasarlo en los medios. Lo quiere pasar en Diario Libre. ¿Quién es el dueño de Diario Libre? Fran Rainieri. Lo quiere pasar en el Litín. ¿Quiénes son los dueños del Litín? Pepín Corripio, los Risek, ¿verdad que sí? Y los Vicini. Lo quiere pasar por RCC Media, Fran Rainieri de nuevo. Lo quiere pasar por alguno de los medios del grupo de medios Corripio, Pepín Corripio de nuevo. El único periódico que está más o menos lejos de ese can. ¿El Nacional? No, ni siquiera es el Nuevo Diario. Hoy. El Nuevo Diario, ¿verdad? El Nuevo Diario. Y el Nuevo Diario tiene como accionista a Carlos Bonilla.
¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Cómo fue? Carlos Bonilla es accionista. Carlos Bonilla está en una publicación, tú la puedes buscar, del mismo Nuevo Diario, de la Junta de Accionistas del Nuevo Diario. Él está ahí sentado y su nombre está ahí. Él no es callado, él no es escondido. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y eso es solo en medios. Y esos medios manejan redes, porque uno habla de medios tradicionales ya como una manera de identificarlos rápido. Pero la verdad es que cada uno de esos medios tiene sus canales de YouTube, tiene su cuenta de Instagram, tiene su cuenta de Facebook, tiene su cuenta de TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, y evidentemente significa? Su cuenta de banco. Claro, porque también son los dueños de los bancos. Esa es otra. Tú te buscas los consejos. ¿Tú quieres saber quiénes son el presidente y el vicepresidente del Grupo Financiero Popular? Manuel Grullón, miembro del Consejo Nacional de Competitividad, y el vicepresidente Felipe Vicini, miembro del Consejo Nacional de Competitividad también. Entonces, si ellos quieren existir a nivel político y hacer toda su campaña, tienen que irse a las rodillas de ese grupo. Así de simple. Ellos no están locos tampoco. Y si quieren el pago de los compañeritos, tienen que irse a las rodillas al mismo grupo, porque una palabra de ese grupo le cortaría el flujo de dinero a través de la Junta Central Electoral. ¡Pah! Y se acabó el can de los compañeritos. ¿Pero para qué sirvió esa ley? Pues esa ley se supone que era para evitar el financiamiento del narcotráfico e incidencia de organizaciones criminales en las estructuras políticas dominicanas. Y yo entiendo que el discurso de mi amigo José Ignacio Paliza, pidiéndole a los dirigentes que hicieran ¿qué? ¿Qué fue? Que se entregaran. ¿Los dirigentes que hacían qué? Mentira. ¿Él dijo eso? Que se entregaran. Sí, a los dirigentes que hacían ¿qué de nuevo? ¿Verdad? Que se entregaran, eso fue risible. Desmontan el argumento de que esa ley, el financiamiento de los partidos, tienen algún tipo de freno a la injerencia del narcotráfico en la estructura política tradicionales dominicanas. O sea que ya ese discurso debió desmontar esa ley hace tiempo. Claro. Pero espérate, para que tú entiendas lo duro que está esto. El pueblo cree que puede ir a pelear en un sistema que controlan ellos. ¿Qué hicieron con la candidatura independiente? Déjame hacer un comentario pequeñito. Precisamente, el sistema político y de representación democrático, entre comillas, aquí es sumamente cerrado porque hay otros países donde hacer listas electorales es sumamente fácil. Y también hay mecanismos de control para evitar el blanqueo de dinero de organizaciones criminales o que penetren en esas estructuras electorales, etcétera. Pero aquí no tenemos ni un saneamiento de los partidos políticos, ni tampoco hay una apertura democrática de que un grupo, un movimiento, etcétera, pueda constituirse rápidamente, participar y lograr una representación. Entonces, tú estás hablando de que tenemos un sistema político que sale caro, que es cerrado y que además como tiene un sistema, un mecanismo de flujo de dinero que no representa y que no beneficia al pueblo, pero tampoco el pueblo o a los que supuestamente representan no tienen ningún tipo de voz ni voto ahí, porque tampoco tenemos otro tipo de presión en ese Congreso, por ejemplo. Pero fíjate, no es falta, escúchame, no es falta de capacidad, no es falta de habilidad, no es falta de recursos, es falta de voluntad. Evidentemente no conviene. No, fíjate, mira, te voy a poner dos planteamientos reales. El primero es el más reciente. Sepulta una comisión en el Congreso la candidatura independiente. Sí, vamos a eso. La sepultó. Tal cual. La comisión es presidida por Wessing. Wessing, si mal no recuerdo, es uno de los partidos que fueron aliados al ultranacionalista, ultraderechista. Pero es un partido. Uno de los que bate, disculpen, pero uno de los que baten, ustedes saben que para qué queda con el tema de la migración, que ese es el tema que se recicla toda vez que queremos. Pero es un partido que existe. Generar cierta... Fíjate. Es un partido que existe precisamente por la asignación de fondos de la Junta Central. Increíble, sí. ¿Entiendes? No es porque no tiene representatividad, no la tiene. Entonces, se coge un partido que si no es por esa ley, no existiera, encabeza en su representante la comisión que sepultó la candidatura independiente en el Congreso. ¿Tú estás entendiendo lo que es esto? Esto es pura porquería.
Ni siquiera un partido que demuestre tener la representación del pueblo, no. Y aquí es el único sitio donde tú votas por una gente y te ponen otra. Que son las candidaturas. Por el método de que sí, at home. de Holmes. De Holmes, que sí. ¿Entiendes? O sea que tú vas y votas por ella. Horrible. ¿Verdad? Y porque tú conoces a ella, te gusta tú estás votando por el que te va a representar o la que te va a representar en el Congreso. Y el partido agarra y decide que no es ella, que eres tú que va. Y te ponen a ti en el cargo por el cual tú fuiste a votar porque te gustó la propuesta. Y engañan a muchísima gente que arman su candidatura, que suman votos y al final colocan a... Pero fíjate en esto. Te voy a poner un ejemplo un poquito más viejo de entrada. En las elecciones del 2020, la Fuerza del Pueblo sale partido minoritario. ¿Y cómo pasó? La Junta Central Electoral simplemente cogió los números. Los partidos que no llenaron un 5% de los votantes que comparecieron a los comicios son partidos minoritarios y la asignación de fondos cambia. Leonel Fernández agarra y se va huyendo al Tribunal Superior Administrativo. En el Tribunal Superior Administrativo deciden lo siguiente. Dividen los números en 3 renglones. Candidaturas municipales, candidaturas congresuales, candidaturas presidenciales. De esos 3 renglones, solamente pasaron por un piquito la Fuerza del Pueblo en uno, la candidatura presidencial. Los otros 2 de 3, no pasaron. Claro. Pero en base a eso... ¿De Dora en el segundo, de que en la nomenclatura? Oye. No, porque tú tienes que pasar los 3 renglones. Eso es una candidatura independiente. PUPO es una candidatura independiente, contratada por una sentencia. Entonces, en base a eso, dicen, no, pero la candidatura presidencial... Sí, yo digo, en teoría, así ha de ser. Pasó el 5% y el tribunal falla. Que el tribunal falle no es nada porque se supone que tú tienes un recurso. Y el recurso se ejerce cuando es el Tribunal Superior Administrativo ante la Suprema Corte de Justicia. Lo bueno fue lo que pasó ahora. ¿Tú sabes lo que hicieron? Que todos los partidos, más la Junta Central Electoral, decidieron no recurrir la decisión. Qué conveniente. Claro, porque los cuartos no son de ellos. ¿Dónde fue que se reunieron para decidir eso? Bueno, en la misma Junta Central Electoral. Todos tuvieron que ir a dar su beneplácito y ahí sale el presidente dándole abrazo a todo el mundo. Entonces le hace que FUPU no existiera si se aplicaran los números reales de esa ley. Y el hecho de que existe una sentencia y que todo el mundo haya decidido no recurrirla, no significa que la base sobre la cual se tomó la decisión, que es numérica, no exista, porque inclusive en la misma sentencia se hace constar. Digamos, sin embargo, que incluso es un pertrecho el hecho de que la Fuerza del Pueblo resulte la fuerza opositora, de la primera gran fuerza opositora. Es un teatro. Un teatro, exacto. Es un teatro. Bueno, ahí sí estamos de acuerdo. Que es una no, pero que mira, claro. Aquí se armó el show de la indexación salarial. Omarcito fue que empezó el chiqui show. El gato tributario Omarcito lo conoce. Omarcito no es nuevo en el Congreso. Omarcito será senador nuevo, pero él se tiró sus 4 años como diputado. Le hace que Omarcito, para agarrar y levantar la manita en la ley de presupuesto, también recibió el gato tributario. Entonces él sabe que si al grupito al que él tiene que irse la rodilla, por favor, cójame a mí, paga impuestos. Nosotros no tuviéramos problemas, esa gente tuviera su indexación salarial. Entonces tú estás diciendo que aquí los votos no determinan el próximo presidente, sino que es la oligarquía de la República Dominicana, básicamente. Claro, mijo, claro. Okay. Claro, si tú no te la arrodillas a ese grupo, ¿dónde te van a promocionar? O sea que las redes sociales no son suficientes para una candidatura. No, ya estamos claros que las redes sociales te dan, hay un tema de visibilidad, pero no hay conversión como tal. ¿Cómo se lograría la conversión a un voto? Fíjate. Esa es la pregunta. No, la conversión no. ¿Cómo tú entrarías al sistema? Tú puedes tener 4 millones de seguidores ahora mismo. Vamos a poner a Santiago Matías, que es el que más tiene. La verdad sea dicha. Y con sus granjas de bots. Santiago, Fenómeno. pero fíjate, es el que más tiene. Sí. Santiago Matías no tiene un partido político aceptado en la Junta Central Electoral.
no tiene una candidatura inscrita. Ya no puede ir como candidato independiente. Entonces, ¿cómo pasa ¿verdad? Esa granja de seguidores a convertirse, como te dice ella, en un voto efectivo? Si ellos no lo permiten. Pero la candidatura independiente estaban cogiendo tanta fuerza que se la intentaron poner en China de todas las maneras. Y ya lo último que dijeron fue, no, van a sobrepasar todos los obstáculos. Primero era que los candidatos independientes no tenían financiamiento del Estado. Ellos sí. Lo segundo era que había que buscar más de 150,000 firmas. Lo tercero era que tenían que hacer una ONG que solo duraría el certamen electoral. Y como vieron que la gente, que el pueblo, no ellos no dijeron yo voy a ser candidato, no, el pueblo empezó a decir, pero mira, podemos promocionar fulano, podemos promocionar fulana. Cuando vieron los números en redes que iban a sobrepasar fácilmente todo eso, decidieron enterrar. Sí. Decidieron enterrar la ley. Pues entonces eso explica por qué en la República Dominicana no hay outsiders todavía o candidatos que pongan en tela de juicio el sistema como tal, como en América Latina ya tenemos varios ejemplos. El mismo Javier Milei era un outsider, aunque después fue apoyado por parte del campo. Sí, lamentablemente fue y ha sido una gran decepción, pero fue un outsider. Bukele fue un outsider. Y ahora Zohran Mamdani es un outsider. Y cuando digo outsider, no necesariamente eso significa que sean mejores, porque a veces ni mejores ni peores, no, porque esto no es calificativo, es simplemente es una tipificación para digamos que es socialmente como fenómeno por un lado y fuera de lo que es el lindero, ¿verdad? Del marco establecido del político. Pero déjame jugar como el abogado del diablo. ¿Tú no piensas que la República Dominicana por lo menos goza de una estabilidad política debido a ese mismo sistema de élites que se reproducen o se alternan en el poder en comparación con países que sí un independiente puede llegar y termina removiendo todo y quizás a la economía de ese país no le va bien? Fíjate, es una muy buena pregunta. Nosotros vamos numéricamente a toda velocidad al hoyo. Cuando tú dices el hoyo, ¿qué? Al económico. Ok. Lo dicen los números porque la gente, la venta, los estados no quiebran. Si los estados no quebraran, no tuviera Cuba como está, no tuviera Venezuela en el problema que está, y no tuvieran los vecinos de nosotros, Haití, como está. No, pero Argentina también, mira, el presidente el CEO de JP Morgan, el banco más importante del mundo, antes de las últimas elecciones en Argentina, fueron a ver cuáles eran los activos que Argentina podía liquidar en un momento geopolítico donde se necesitan muchos recursos naturales como las tierras raras, el litio, etcétera. Y Argentina, yo creo que no pudo vender mucho porque el salvataje que iban a hacer, que iba a ser enorme, no lo redujeron. Bueno, ahora, evidentemente, entonces lo que quiero... Evidentemente hubo un activo que liquidar que está liquidando que la Patagonia. Continúa. No, lo que quiero decir es que nosotros no tenemos como mucho que liquidar tampoco. Digo, fíjate, yo no sabía que nosotros teníamos tierras raras y se la entregamos a Marco Rubio. Pero fíjate en esto. ¿A qué me refiero? Del 1990 para acá, tú tienes que el gasto público se ha multiplicado 22 veces sobre sus 100. Eso significa que en esa época eran 700 millones de dólares. Al año próximo, el próximo duplo son 1.400 millones y el próximo, que es el triple, son 2.100 millones y así sucesivamente. Sin embargo, tú no tienes una estructura estatal que ha seguido los pasos a ese aumento de gasto. Eso significa que aquí, y no te lleve de mí, tú buscas todo lo que tengan que ver con finanzas estatales y te dicen que hay que aumentar el gasto público para dinamizar la economía. Que es un modelo. Exactamente. Es un modelo muy mandado a guardar porque cuando esa inversión no tiene una retribución, tú agarras y vas de cabeza y en turbo a la quiebra, sí, a romper, porque tú mezclaste dos cosas que se supone tú lo haces en un momento de crisis. Pero aquí la crisis se convirtió en eterna. Sí, se convirtió en una política. ¿Entiendes? Entonces se convirtió en una política que el CONEP
en el 2016 para sacar a Danilo de ahí, porque Danilo, como tenía sus relaciones con Venezuela y con Maduro, tenía una fuente de inversión que le permitía hasta cierto punto ponerse de malcriado con ese grupo, ¿verdad? Le empezó más o menos como a galdear, no porque Danilo fuera bueno, sino porque Danilo es comunista, así de simple. Y ellos decidieron sacarlo de ahí, porque ellos querían más velocidad en manejar los cuartos del Estado. ¿Pero cómo que Danilo era comunista? Sí, pero Danilo sale Era abrazado con... No, pero eso no debiera ser un tema. Maduro vino para acá la toma de posesión. Lamentablemente, ese ni siquiera debiera ser el tema. Simplemente la C3 puntos. Pero oye, y no porque sucede? Fuera comunista o no. Ellos en el 2017 querían más velocidad, querían más control de la finanza pública. Y forzaron a Danilo a meterlo en el Consejo Nacional de Competitividad, que era un órgano preexistente, estatal, pero no tenía una participación de esa magnitud del sector privado en ella, porque esas son las tomas de decisiones de la estrategia económica del Estado, o sea, de ahí que se elabora el presupuesto. Vamos a asignarle esto a esta actividad, esto a esta actividad. Entonces tú no pones a los mismos que reciben los cuartos como proveedores del Estado a manejar la finanza pública, porque se van a aumentar la compra ellos mismos, que fue lo que pasó. ¿Entiendes? No así importa si seas de derecha o sea de izquierda, cabe decir que fue lo que sucedió. Recalco, ¿verdad? Pero no solo se aumentaron ellos el ingreso, sino que las actividades de ellos ni siquiera tienen retorno en impuestos. Y el beneficio de ellos se queda fuera, por eso es que el dólar aumenta. Ahí quería llegar. Entendieron que era las recaudaciones estaban lentas para las aspiraciones de ellos, empezaron el festival de los préstamos. Y en el 2016, en abril, salió Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, con Luis Abinader, el muchachito de ellos, porque fueron ellos que lo pusieron junto con GB Group, porque hice una serie entera para que la gente entienda lo que es Gilbert Billo aquí, y lo entremezclado que está con ese grupo de 9 capítulos. Sí. Me tomó 9 y de una manera simple explicarlo. La cosa es que ellos, en el 2016 con Luis al lado, y estaba Pedro Bracha al lado de Luis, y estaba Manuel Díez del otro lado, dijeron que no se podía coger un chele más en préstamo aquí. Ni un chele más, para evitar firmar con el fondo y que se armara una catástrofe, una hecatombe económica en la República Dominicana. ¿Quién indicó eso? O el CONEP, Rafael Blanco Canto, presidente, ahí está la publicación, con Luis Abinader sentado al lado diciendo, sí, ni un chele más, porque dice lo que ellos le digan. ¿Qué sucedió después? Que como ellos forzaron que Danilo lo metiera en el Consejo Nacional de Competitividad, de ahí en adelante que se han cogido préstamos de duro, manito. Y Rafael Blanco Canto, Pedro Bracha y Manuel Díez, los 3 son miembros del Consejo Nacional de Competitividad también. ¿Entiendes qué es lo que pasa? Humberto, de nuevo, te hago una pregunta así como abogado del diablo. Pero quizás ellos dirán que la República Dominicana todos los años está creciendo por encima del 4% durante lo de ellos, 15 años. Lo primero es que el crecimiento se desaceleró ya este año. Bueno, considerando... 2.6. No, pero espérate, considerando que las grandes obras a nivel de infraestructura vial y turismo están en manos de... Entonces, ¿ellos? Pues sí. ¿Ellos? Bueno, en un programa aquí yo dije que luego de yo regresar como dominicano ausente, me di cuenta, bueno, hay una riqueza bien grande en este país. El problema está en una concentración también terrible. No, es que fíjate, tú no puedes coger dinero público para tener un beneficio privado sin un retorno por el dinero público. Eso es desfalco. Por más vueltas que tú le des, por más leyes que se pongan, por más disparates que se hagan, ¿eso es desfalco? Sí. Puro y duro, desfalco. Así de simple. Y estamos hablando de más de 40,000 millones de dólares. O socialismo para los ricos. Pero fíjate, crece el PIB, ¿por qué? Yo tengo una compañía dominicana. Vamos a llamarle Remberto Pichardo Juan, RPJ SRL. ¿Verdad que sí? RPJ recibe un préstamo internacional. ¿O no? Pongo a otra compañía, pongo a RPJ a recibirlo, el préstamo. Pero luego constituyo otra compañía que se llama Enya. Cuidado, que yo tengo mi compañía que se llama Enya. Mando los cuartos
mando los cuartos que recibo en préstamo a la compañía Genya. La compañía Genya agarra y ejerce cualquier tipo de actividad comercial con el dinero. La compañía Genya, la ganancia la coge. La compañía Genya también es dominicana. La compañía Genya florece. ¿Verdad que sí? Porque la deuda se cogió a nombre de la compañía RPJ. Empiezan a cobrarle a la compañía RPJ, que no ha recibido un quiquí de ese dinero que yo mandé a la compañía Genya. Va a llegar un momento en el cual, al exigirle el pago, y la compañía Genya empieza a pagar los intereses, por ahora, que ni siquiera la compañía Genya que lo está pagando, porque somos nosotros y no ellos, porque sus actividades están bajo incentivo. Tarde o temprano, la compañía Genya va a quebrar. La compañía Remberto Pichardo Juan va a quebrar, RPJ. La compañía Genya floreció. Lo que significa que como las dos compañías son dominicanas, el PIB aumentó, hubo crecimiento económico. Pero ¿de dónde vino y dónde paró el crecimiento económico? Bueno, esto está... ¿Entiendes? Por eso es un ejemplo simple de lo que está pasando. Ya entendí lo que tú estabas tratando de decir. ¿Entiendes? Es verdad que los números aumentan, pero aumentan por el mecanismo de quebrar una parte para que otra se beneficie sin ningún tipo de pasivo para que no paguen nada. ¿Entiendes ya? Ahora, ¿cómo se aplica eso? Los préstamos se cogen. Vamos a tomar la palabra de Magín, donde él dijo que estaban los préstamos sin ejecutar. Banco de Reserva y Banco Central. Y así mismo fue que lo dijo. Ahí está el video. Si los préstamos están ahí y no se han ejecutado, ¿para qué se cogieron? Y él dijo una frase en el video. Ya están disponibles. ¿Dónde estaban antes entonces? Y hubo un periodista que le dijo, ¿usted quiere decir que eso va a salir de préstamos que no se ejecutaron? No, y tú sabes que el tiempo del 2020, 2021, 2022, 2023. Ojo con algo. Vamos a ampliar esto. Vamos a ampliar el espectro de la interpretación. Tiempo son intereses, los intereses se pagan. Por eso es que cuando usted tiene dinero, se lo pone en un certificado financiero, pues entonces le acumula. Eso. Ok, ese tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, whatever. ¿Dónde estaban? ¿A quién le generó intereses? Claro, porque no llegaron. ¿Dónde están? Pero fíjate, eso tiene un número también. Y ojo, y voy a hacer este paréntesis. Como cuentavientes, como tarjetavientes, usted no es un cliente, usted es un socio comercial. Cuando te ponen a eso, sí. No. Ustedes lo están lapidando financieramente porque no le están dando nada. Usted no es un socio, a usted lo están estafando. Pero la gente cree que cuando pone su dinero en el banco, en cualquier banco, es un cliente. No, usted está siendo un socio porque con su dinero... Con su dinero están haciendo cosas, inversiones. Y usted está pagando intereses por sacar un dinero de un cajero, por toda la transacción, una comisión que usted no maneja. Comisión ridículamente alta. No, pero déjame decirte que nunca se ha revisado. O sea, nunca se ha revisado. Y cuando se revisa, eso es... Pero déjame decirte que es buena. Esos intereses de lo que tú estás hablando, para el año pasado fueron más de 330 mil millones. Sin abono a capital. Y van subiendo, pues ellos siguen cogiendo prestados. Entonces tenemos dos números concurrentes. Tenemos para el año pasado impuestos que se dejaron de pagar, 380 mil millones. Intereses, más de 330 mil. Ya van por 700 mil y pico de millones, mal contado. Bueno, hay muchas historias como esa en América Latina. La moneda se va devaluando, el Banco Central imprime, no somos el dólar, no estamos anclados con el petróleo, no nos van a comprar la deuda, porque Japón también, que lo mencionaste, le compran yens. Y ¿tú sabes cuánto dejaron? Yo voy a invertir en yenes. ¿Tú sabes cuánto dejaron? Voy a invertir en yenes. Y exportaciones a noviembre del año pasado, de enero a noviembre, casi 20 mil millones de dólares. Y eso tengo una publicación de la Presidencia de la República. ¿Tú sabes cuánto paga de impuestos eso? Ni un quiquí. Mira, si tú me dices a mí que tú agarraste esos intereses
Y aunque sea una comisión evaluadora y que no pasó, de que eso fue de grado, de que no hubo licitación, y tú me dijiste que tú iluminaste todas las carreteras de la República Dominicana. ¿Ustedes saben cuántos kilómetros hay iluminados en territorio nacional? 500 kilómetros. Solamente 500 kilómetros. Y a mí no me vengan con bullshit de que, ay, que no, que se los roban. Claro que se los roban, hay muchísimos bandidos, que hay que cuño que darle con la... Pero no es por ahí que ve el asunto. No cortemos la soga por el cabo más débil. 500 kilómetros nada más iluminados en este terruño. Por eso hay muchísimos accidentes que no solamente le cuestan al Estado, dígase, el Estado somos nosotros, sino que cuestan vidas. Entonces tú me dices a mí que tú agarraste ese dinero o sea, esos intereses que produjo eso, y tú lo invertiste, pero es que pero déjame, ¿cuántos viajecitos le hemos pagado? Pero mira, ¿cuántas propiedades dónde? Ni siquiera aquí, porque ojo con algo, aquí no invierte, aquí se roban. Pero es que aquí porque no ni siquiera invierten aquí. Pero déjame decirte. Pero mira, déjame decirte. Nosotros tenemos un modelo económico que era moderno en los años 1930. Sí. Aquí no hay... Le llevaba a la milla. ¿Entiendes? Pero estamos en el 2026. ¿Qué significa eso? Que tú, si vas a participar en un mercado, debes de elegir actividades que requieran la menor inversión posible y tengan la mayor cuantía en retorno. La respuesta a eso en los mercados actuales es tecnología. Tecnología a nivel de programa, de aplicaciones, porque las aplicaciones se hacen en una computadora, se suben en un portal, tú lo puedes subir en Amazon, tú lo puedes subir en Google Apps. Sí, pero te voy a dar un dato. Nosotros tenemos un bloqueo en la utilización de tecnología. O sea, aquí nosotros tenemos desarrolladores en el patio. Durísimo. No tenemos nada que envidiar a nada. Tenemos desarrolladores buenísimos, pero no podemos utilizar tecnología porque nos tienen bloqueados. Ajá. Nos tienen bloqueados. Hay tecnologías que desarrollamos nosotros que no podemos utilizar porque nos tienen bloqueados. Pero tú sabes por qué es eso. Para esta gente poder perpetuar ese modelo económico que heredaron de Trujillo, porque estos son los nietos de los testaferros de Trujillo. Porque no son empresarios de verdad, no pueden crear nada nuevo. No crean nada. ¿Entiendes? No son competitivos. No. Ellos tienen que vendernos su porquería a la mala a nosotros, le hace que el Estado se la compra. Porque en ningún mercado son competitivos. Todo lo que sea nuevo, todo lo que y que les convenga a la mancomunidad, a ellos, a todos. Es que no es por un tema de tres. Los rompen en dos. Los rompen en dos, no lo dejan crecer. No. ¿Entiendes lo que pasa? Todo esto, esta pecerita, es para perpetuar un modelo del cual ellos no saben salir. Para ellos poderse diversificar un poquito, tuvieron que venir los venezolanos para acá. ¿Entiendes? Porque ninguno se había diversificado y se diversifican aquí adentro, porque vuelvo y te digo, no son competitivos fuera. Y déjame decirte, esto es peor, porque aquí se han creado acciones y efectos de comercio que se venden en el mercado de valores bajo la base de actividades ilegales. ¿Entiendes? Si tú ajustas el mercado, se desploma el retorno que ellos ofertan hacia afuera. Ahora, qué bonito. Nosotros tenemos aquí un límite de $10,000 entrar al aeropuerto y en las cuentas. Tú tienes que justificar una serie de cosas. Es que tú no... Y la salida, y lo que sale. Espérate. Y lo que sale. ¿Dónde está el rastreo de eso? $10,000 si tú no participas en el esquema de Senasa, porque en Senasa se usaron compañías de carpeta que abrieron cuentas nuevas y movieron miles de millones de pesos y nadie dijo nada. No, pero ¿y lo que sale? Es decir, ¿dónde está el mismo control para lo que sale? Pero lo que dice Renberto es increíble. Para quien no le crea a Renberto, que lea la historia dominicana y vea cómo esa oligarquía dominicana nace, surge, se asoció con Trujillo y se ha mantenido. Es un análisis político, es un análisis político económico muy interesante de un problema de evolución del país. Primero, de que nos estamos endeudando y estamos hipotecando el futuro de las nuevas generaciones. De que la estabilidad política y económica que ha tenido la República Dominicana está en entredicha si se continúa el proceso de endeudamiento. Y tercero, que no nos estamos preparando o teniendo las condiciones para desarrollar una economía moderna, digital. Por ejemplo, el gobierno hizo una alianza con NVIDIA. Yo creo que ese sería más el camino. NVIDIA.
No, mira. Eso tiene otras... Nvidia, Nvidia que también está apoyando la industria armamentista israelí. Nadie. Pero yo diría que los israelíes se involucran con todo el mundo, toda compañía que le amerite una ventaja tecnológica para ellos continuar matando a los palestinos, ellos se van a asociar. Pero llévalo también, extrapólalo también a Sudán y Congo. Oigan esto, también. para que no entendamos. Y lo siento porque yo sé que se siente un poco traído de los pelos, pero discúlpame, pero es que no podemos tener como la flota de los inodoros y los tinacos que dice hasta aquí llegó el agua, porque si no se rebosa. Es que creemos que es lo que tenemos al frente, pero no, es que esto es Por ejemplo, México ahora tiene creo que un programa para desarrollar sus propios microchips y sus propias nubes, su propia tecnología de inteligencia artificial, etcétera. A mí me parece que la iniciativa de México es interesante. Pero mira, por eso que ya está en la mira de Trump. Fíjate, totalmente. Para que tú entiendas, ninguna compañía va a venir aquí a establecerse y va a operar en el mercado local. Ninguna compañía grande, por una sencilla razón. Aquí pase eso, hay que dejarle un pedazo al grupo de aquí. Y esa compañía no hacen eso. Ni necesitan el grupo de aquí tampoco. Exactamente. Ni lo hacen. ¿Por qué no viene Google para acá? Exactamente, espérate. Mete a Google aquí para que tú veas. ¿Por qué Luis Abinader no agarra y hace como hizo Nayib Bukele, por ejemplo, agarra y dice, yo voy a reformar el sistema médico y escolar, ¿entiendes? Sí está, pero con retailers. No. Sí está, pero con retailers. ¿Por qué en la zona franca no tenemos con robótica, tecnología? No, porque ellos no la saben manejar. No la saben manejar y no la saben manejar. Así de sencillo, tal cual. No la saben manejar. Pero mira, para que tú entiendas. O sea, son tan burdos y tan incompetentes en realidad, en su naturaleza de ser y de existir, que como no crean, no conciben trabajar, delegar, funcionar con alguien que tenga 12C más de capacidad que ellos. Mira, aquí hay varios proyectos que se los robaron. Aquí hay provincias que a esta altura del juego deberían de tener una buena posición económica. Buena posición económica no es un exceso, sino que debe de tener un funcionamiento normal. Un dinamismo. Léase, con un sistema de aguas residuales funcional, bueno. Con un sistema de disposición de residuos sólidos, bueno. Con un sistema escolar, bueno. Con un sistema sanitario, bueno. No estamos hablando de excelente, estamos hablando de bueno. ¿Qué sucedió? Que ese grupo cogió esa propuesta y hubo que dársela a ellos. Te voy a poner un ejemplo. Para no hacer ni mierda. Oye, te voy a poner un ejemplo. Aquí se iba a instalar un taller de aviones en el aeropuerto María Montes, en Barahona. Un taller de los Boeing. De la Boeing. Mentira. Ajá, sí. Wow. Para que sepas, sí. Sí, un taller de la Boeing. Sí. Y sabotearon el proyecto hasta que paró, adivina dónde. ¿A dónde? En el Punta Cana Free Trading Zone. Ah, ok. Porque a Francia Por cierto, el único aeropuerto privado, ¿eh? Exacto. Nosotros no manejamos impuestos de nada. No. Nosotros le damos, pero a nivel tributario no tenemos nada. No, pero peor de ahí. Para ese chinchorro, porque eso era un aeródromo, pasar al aeropuerto internacional. Y te tratan mal, te maltratan. Óyeme bien, hubo que ponerle un sistema de radar y de aproximación y Doppler y todo eso. Y nosotros paramos pagándolo. Porque el gasto que ellos hacían por decreto se les reembolsaba de la tasa que tenían que cobrar. Tal cual. Así decir, nosotros somos los dueños de ese aeropuerto. Ese aeropuerto era privado en origen, si se quiere. Pero al invertir dinero de nosotros. Exactamente. Cambió, la naturaleza de la inversión. O sea, Frank Rainieri cree que tiene un aeropuerto. Eso hace tiempo que pasó al Estado Dominicano sin él darse cuenta. Al igual que los frutos o productos de ese dinero. Pero fíjate, ya yo te dije el taller de avión en Barahona, ¿verdad? Un pueblo que necesitaba una actividad económica. Que la necesita. Exactamente, todavía. Que la necesita. Aquí se iba a hacer un hub de carga. Se iba a hacer en el aeropuerto de La Romana. Otro lugar que aparte de porque la gente cree que Casa de Campo es La Romana. No, en La Romana hay un pueblo. ¿Qué te pasa? Que tiene una necesidad económica también y que no se ha desarrollado porque Casa de Campo es una estructura privada, pero hay un pueblo que tiene necesidad económica. Con muy poco empleo ahora en La Romana. Pues ese hub se iba a hacer
en el aeropuerto de La Romana, que es ideal porque no maneja muchos pasajeros, pero tiene la estructura para poder todos los hangares, el almacenamiento. El terreno lo tiene. Exacto. No. Fran dijo que no, que ese proyecto había que dárselo a él. O sea, estamos hablando entonces, que logísticamente hablando implica menos costo. Claro, porque estaba por la casi en el centro. distancia. Pero yo pensaba que los empresarios tienen iniciativa, emprenden, tienen su dinero, Lo de desarrollan verdad, sus, lo de verdad sí. sus industrias, compiten, Lo de verdad tienen sí. que ver cómo generan ingresos. Parece que, Lo de verdad, sí. parece que vamos a tener que tomar en cuenta un indicador, Fernando y Remberto. Vamos a tener que tomar en cuenta un indicador. Al que más asqueroseen, al que más denigren, del que más desdigan, entonces a ese que hay que decir, espérate, vamos a ver qué es lo que está queriendo presentar, que lo están... Sí, lo están ¿verdad? aferiando, sí. Ese que tan malo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, porque tenemos 12C, ¿verdad? De frente. Vamos a ver, porque ese es el indicador. No estoy siendo para nada superficial, te estoy hablando de la manera más técnica. Ese va a tener que ser uno de los grandes indicadores. Yo lo digo porque ahora está de moda entre los jóvenes, generación Z, atacar a la izquierda y ser de derecha es lo normal. Y, por ejemplo, personajes como Milei están de moda, ahora Vox, visiones de muy capitalismo sin restricciones, etcétera. Yo creo que a ese capítulo local deberían de asumir su condición de clase y de grupo y no depender del Estado, porque eso es lo que supuestamente hacen los izquierdistas. Ellos no deberían de depender. Lo que pasa es que tú tienes que diferenciar en los sistemas socialistas. Tienen un esquema muy restringido. El socialismo solo existe hacia adentro de los países socialistas. Tú tienes China, por ejemplo. China aumenta su auge económico cuando entiende, no, espérate, el resto del sistema es capitalista. Yo tengo que hacer intercambios comerciales como capitalista, aunque para adentro tengo un sistema socialista. Pero si yo no ingreso al sistema homogéneo de todos los otros países, ¿con quién voy a negociar? Y yo le pongo a la gente el ejemplo del WhatsApp. Hay muchísimas aplicaciones de mensajería mejores que WhatsApp. Sí. Aunque WhatsApp es muy buena, pero hay mejores. WeChat, Exacto. la misma China, WeChat, Ahora, por ejemplo, ¿qué que tú pasa? puedes incluso pagar por WeChat. Grab pasa? de Singapur. ¿Qué pasa? Okay. Exacto. Todo el mundo tiene WhatsApp. Entonces, si tú quieres, si tú quieres comunicarte con el otro, tú vas a tener que usar WhatsApp obligado. Sí. Por eso es lo que ha pasado con los sistemas socialistas. Eso es a nivel concreto. La pasión del socialismo es otra cosa. Y la verdad es que las pasiones muchas veces son la precursora de cambio extraordinario de la humanidad, pero a veces son muy malas. No, pero tú te estás yendo por otro lado. Yo te estoy diciendo, te estoy poniendo de ejemplo. Oye, tenemos un sistema que lamentablemente se está cayendo a pedazos porque fue diseñado desde su inicio para el robo. Claro. El diseñador del Estado actual dominicano fue Rafael Leonidas Trujillo. Y Rafael Leonidas Trujillo le encantaban los cuartos ajenos. Estamos hablando de Chapita, como le decían. Chapita se busca, testimonios orales, asesores internacionales para crear un estado en el cual él le puede echar mano a ese dinero. El punto donde se hace eso es en el Banco de Reserva, mijo. El Banco de Reserva se nutre del presupuesto nacional, pero hace préstamos privados. ¿Entiendes? Ok, déjame aterrizar un poco esto. Déjame aterrizar un poco esto. Tengo que decirlo y no he traído los pelos porque tal cual, para contextualizar. ¿Tú ves por qué yo evito los debates que si de derecha o de izquierda? Porque de los dos modelos son iguales. No, tampoco son así. Iguales, mi niña, no, al final son lo mismo. Uno y no, permíteme, permíteme, solo que hay elementos de ambos modelos que son admisibles, potables. Sí. El punto es, para que no nos perdamos una divergencia estéril, es que es una discusión pueril. Que si de derecha y de izquierda, no es que no exista una cosa o la otra, es que es pueril. Pero, y de hecho es lo que se recicla cada cierto tiempo. ¿Cuál es el fin de la existencia? Oye, dividirnos. Oye, yo creo que ustedes no me entendieron. Yo te lo voy a poner de la manera más simple. El Estado se encarga de crear un mejor ciudadano.
Porque el Estado vive del ¿Cómo que se ingreso de encarga? ese ciudadano. En teoría. No. Y ni siquiera sería el Estado tampoco. Primigeniamente Pero, sería la familia y debe ser de la familia ese concepto de criar y formar. No. Fíjate. En teoría y en la praxis. El Estado tiene la estructura completa que te va a cubrir a ti desde tu nacimiento hasta tu muerte. Ese es el principio sobre el cual ese es el estado de nace bienestar. esa estructura. Exacto. ¿Verdad? Se supone que tú tienes la opción de lo privado si a ti te da la gana. Pero tú naces sin un kiki ahora y se supone que tú tengas el cuidado del Estado a lo largo de tu desarrollo. Ahora, vamos a poner un Estado que coja a la niña Enya y cree una exitosa profesional. ¿Cuál es el reingreso por esa exitosa profesional? Que las actividades económicas de esa exitosa profesional se retornan en impuestos. No es la misma cosa Enya pagando impuestos sobre la base de una transacción de 100 mil pesos a una transacción de 10 millones de pesos a una transacción de 1.000 millones de pesos. Léase que yo como Estado, mientras una mejor Enya cree que tenga mayor capacidad, mayor ingreso tengo. Ahora, espérate. Cojo parte de ese ingreso para crear mejores Enyas en la generación que viene. Porque mientras mejor Enya yo fabrique, cree, ¿verdad? Que si forme, como tú le quieras poner, más poderío económico tengo, como Estado, más fuerza tengo. Esa es la manera más simple de ponerlo. Ahora, si tú tienes una estructura deficiente en eso, a Enya hay que matarla. Tú vas a tener una deficiencia. Sí, no, tal cual. A Enya hay que matarla porque Enya no conviene, porque Enya piensa, Enya tiene ideas propias, Enya es productiva, me genera, aporta al Producto Interno Bruto, al Producto Interno Bruto, eleva la imagen país, pero no conviene porque la pendeja me cuestiona cuando me quiero robar los chelitos. Si Enya se cree en un sistema que no quiere fuerza, que no quiere poder. Porque mientras más Enya haya, más poder yo tengo como Estado. Más difícil es enfrentarme. Un buen gerente lo aplicaría así. ¿Entiendes? Lo entendería ahora, así. Buen gerente. Si tú creas, pero un mediocre que ha heredado. Exacto, un mediocre que ha heredado, que no ha creado. Entonces, obviamente, una competencia. En vez de ver como un activo humano potable, necesario, multiplicador, solo ve como una competencia. Esta pendeja hay que sacarla de frecuencia. Te voy a poner un ejemplo para que tú entiendas. Por ahí anda rodando un anuncio de Ligia Bonetti, creo que con una hija de ella o algo así, según me dijeron. No lo he podido porque ver. Además la incompetencia dinástica. Entonces, fíjate, promocionando los productos de ella, ¿verdad que sí? Vamos a coger ese mismo contexto. Porque yo entiendo que los pecados de los padres no deben de ser asumidos por los hijos. A menos que el hijo no sea un imperfecto imbécil como el padre y hasta lo supere. Entonces, Ligia es la nieta de Santa María, le decían, Bonetti Burgos, que era canchanchan de Trujillo al punto de que la manicera, que fue el origen de la Sociedad Industrial Dominicana, se funda en 1937 con él y como socio José Armentero Seis Dedos, y ese era su segundo apellido. El tío abuelo de Ligia, que yo le he dicho, se llamaba Máximo Bonetti Burgos, fue coronel del ejército, y como coronel del ejército de Rafael Leonidas Trujillo, fue jefe de la policía de Rafael Leonidas Trujillo, y luego ascendido a general para ser jefe de Estado Mayor de Rafael Leonidas Trujillo. El otro tío abuelo de Ligia es Ernesto Bonetti Burgos, que fue el canciller de Rafael Leonidas Trujillo, y le tocó la masacre del Perejil, siendo canciller. Perfecto. De ahí viene la superriqueza, es el origen de la superriqueza de los Bonetti, de Ligia, principalmente. Ligia es productora y ahora se está viendo campo como exportadora de productos agropecuarios, agroindustria. Brillante. No, es una líder, al punto de que hicieron una encuesta porque ellos están proponiendo la más influyente, de que Forbes, la más influyente, la empresaria dominicana más influyente. Pero fíjate en esto, atiende.
Ligia se está proponiendo, ellos están haciendo sondeo de ellos para la presidencia de la República. Están participando Ligia Bonetti, que sacó un 43. Oh, qué rico. Según la encuesta de la empresa Sondeo. Atrás de ella está Fran Raidieri con un 18. Wow. Atrás de él está... Fran debería de matarse y yo te voy a explicar por qué. Fran está como el Conejo Box. Primera base Conejo Box, segunda base Conejo Box, tercera base Conejo Box. Fran se está haciendo su autopublicidad con Diario Libre. Y sin importar todas las publicaciones que ha hecho, Fran tiene un 18. Pero, esto da risa. Juan Vicini, que no aparece ni en los centros espiritistas, tiene un 14. Fran debería de matarse. Claro que sí. Pero no, yo creo que no. Más abajo de él viene Pedro Brache y luego con un 8 y con un 4 viene Manuelito Estrella. Ah, yo sé por qué Pedro Brache, porque de que muchos beben leche rica, ¿no? Ahora fíjate en esto. Vamos a suponer que el hijo hubiera dicho, no, yo quiero enmendar el error de mi familia. Y en vez de ponerse a bregar con la agroindustria que heredó, hubiera cogido uno de esos muchachos de aquí y agarra y da una beca o varias becas para preparar programadores. Y en lugar de estar bregando con lo que heredó, si tuviera un poco de cabeza, invirtiera en esos muchachos. Querido, lo que pasa es que el hoyo negro como en el universo, se traga todo y nunca le basta y necesita más y más. Es un hoyo negro, el vacío, el vacío. Oye. Es tan lento este aprendizaje que ellos no se dan cuenta que las aplicaciones no necesitan infraestructura. Tú compras la computadora en la que se hacen y después de que tú la subes, la pueden descargar 1.500 Oye, ya tienen un tutorial ahora con Renberto. ¿Entiendes? Pero oye esto, para que tú entiendas. ¿Tú sabes cuál es la producción de redes más rica y más vista en la República Dominicana? ¿Cuál? El baile del sapito. Es un video de 3 minutos 22 segundos creado por una compañía dominicana que tiene más de 2.838 millones de reproducciones. Wow. ¿Entiendes? Y eso se hizo en una computadora y se subió a YouTube. ¿Cuál es la inversión de eso? A lo mejor a muchachos lo mandaron a Checoslovaquia a estudiar y lo dejaron por allá en un monte, pobrecito. No, esa compañía paga su impuesto aquí, esa compañía dominicana. Cartoon Works, si mal no recuerdo se llama. Cualquier cosa, no sé. O Cartoon Magic, algo así. Fernando, tú cierras el programa porque ya hemos llegado... Óyeme... ¿Te duele la cabeza? No te puede doler la cabeza. No, me duele la cabeza. Yo creo que por primera vez en un buen tiempo yo no tengo migraña. Yo lo que creo es que hay que agradecerle a Renberto su participación y su gran labor de investigación genealógica, arqueológica, casi Foucaultiana de la riqueza, cómo se ha creado antropológica, la riqueza. Porque esto tiene que ser esto no pueden compartir la misma genética de nosotros. Pero esto es un debate. Esto tiene que ser una raza aparte de eso. No un debate, esto fue una conversación. Esto fue una conversación muy interesante de cómo se ha creado la riqueza en la República Dominicana desde Trujillo, cómo se sigue reproduciendo, cuáles son los retos y cómo la República Dominicana está empeñando su futuro. Así que puede sonar un poco fuerte, pero yo creo que la clase política actual tiene que reflexionar o parar. Pero no los empleados de ellos. Tenemos que crear eso nuevecito. Si no salimos de este grupo, no van a tener oportunidad nadie. Ya tuviste que te sepultaron la candidatura independiente. Así de simple. Así que vamos a tener, óyeme bien, así como yo agarré y fui el niñero de mi hija, vamos a tener que coger un grupito de jóvenes talentosos de aquí. Y vamos a tener que cogerlo de la mano, así mismo, cogerlo de la mano y crear los líderes que nosotros queremos para el futuro de nosotros. Como lo hace Inglaterra, Francia, exacto, el mismo Estados Unidos. Exacto, pero esto lo tenemos que crear nosotros. Y para que esos muchachos puedan desarrollarse, vamos a tener que desplazar o aniquilar este grupo entero. Porque si no, no va a haber futuro aquí. Y nosotros no somos el futuro. Fuertes declaraciones de Renberto. Es así. Nosotros no somos el futuro de aquí. No, pero Fernando, tú ibas a decir algo ahorita. Que te retuviste, o sea, o te retuvimos. O sea, varias veces. No, que no se escuchó bien cuando mencionaste
el porcentaje de popularidad dentro de la clase empresarial dominicana. 43% elige a Bonetti según su Pero su que si propia fueran encuesta. candidatos a la presidencia. Ok. Sí, 43% Ligia. Más bajo Fran con 18%, Fran Rainieri. Más bajo del Juan Vicini con 14%. Más bajo del Pedro Brache con 8% y más bajo del Manuel Estrella con un 4%. Y esa encuesta no mide, por ejemplo, el grado ¿cómo se dice? De positivos de esos personajes. O No, simplemente... era una pregunta bastante cerrada. ¿Por cuál de estos empresarios usted votaría para la presidencia de la República? Ok. No, bueno, volviendo a lo que yo quería comentar era de que se supone dentro de las ideas más clásicas y básicas del emprendurismo, de los empresarios, etcétera, de que si tú tienes una compañía privada, tú debes de invertir tu propio dinero. Uh-huh. Pero lo que tú estabas diciendo en todo este programa es que ellos no son ni siquiera capitalistas porque son dependientes directos desde el Estado, y por eso yo jugaba de forma sarcástica con el tema del socialismo para los ricos, precisamente por todas las críticas que se le hace por el fallido experimento venezolano, pero aquí y también en los Estados Unidos se da un mecanismo de extracción de valor público hacia manos privadas que tú no lo explicaste muy bien, no tengo que extenderme al respecto, pero ese era mi comentario, de que deberían de ser un poco más coherentes. Y eso fue lo que se les pidió a los dueños de la banca americana cuando hubo la gran crisis financiera del 2007-2008, que creo que es en la película Wall Street 2, donde hay una escena donde ellos están ahí sentados y alguien dice, bueno, yo luché toda mi vida contra el socialismo y ahora estamos siendo beneficiarios de la mano del Estado. A eso era que me quería referir. Sí, pero inclusive el modelo nació diferente. Fíjate que el Tesoro allá es básicamente una estructura privada, si se quiere, el Treasury Department. Y la verdad es que tenemos un esquema que se funda sobre la base de un intercambio libre en Estados Unidos. Eso significa que si alguien agarra y comete un error de lectura en cuanto a valores se refiere, hay una caída. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que es sumamente bueno en eso. No voy a mencionar su nombre para no calentarlo, pero la verdad es que el tipo es un duro. Y él en el medio de la pandemia, antes de que la gente soñara con que se iban a abrir los vuelos, dijo, compren ahora acciones en las aerolíneas. Y la verdad es que 3 meses después abrieron. Y esas acciones se vendieron a un precio por el suelo, cuando se estaban vendiendo, y cuando se reaperturan los vuelos, subieron por la nube. Ahora, ¿qué significa eso? Si la operación se da a la inversa, tú tienes la quiebra de las aerolíneas o tú tienes la quiebra de la persona que compra los valores. Eso se sufre con el flujo del mercado. En un país competitivo. Eso es como los chinos, por ejemplo. Eso es como los japoneses. Están acostumbrados a las fluctuaciones de mercado y eso es lo que trae el desarrollo. La necesidad provoca la inventiva lleva la tecnología a otro nivel y por eso tú tienes actividades que ni siquiera se soñaba con que iban a ser productivas, que hoy son súper productivas porque se desarrolló la tecnología para poder explotarla o desarrollar los productos. Aquí no pasa nada de eso. Aquí sigue el flujo de usar los cuartos del Estado para inversiones privadas cuyo retorno es ínfimo y ese retorno tampoco paga impuestos. Porque para tú vender una habitación de un hotel, tienes un edificio. Claro. Tú tienes que agarrar y buscar el sistema de drenaje, el sistema eléctrico, el sistema de tratamiento de agua, los filtros, pozos sépticos, etcétera, etcétera. Para tú agarrar, y te lo estoy poniendo muy primitivo. Para tú agarrar y empezar a alquilar habitaciones por un precio, a ver cuándo tú vas a recibir el retorno por la inversión inicial que tú hiciste. ¿Entiendes? Sí. Eso es algo primitivo en el mercado de hoy que está avasallado por tecnología, que no tiene ningún costo en producción y que deja miles de millones de dólares. Bueno, Renberto, me río porque les tengo una noticia. Es la primera vez que lo digo en el aire y con esto vamos a cerrar. Fernando Gil, Renberto Pichardo. Me río porque
Hay que reírse para no llorar. Yo como descendiente de Horacio Vázquez Lajara y Francisco Mi Niño Villini, que nada más tuvo un año como presidente, no me creo el cuento. Así que vamos a hacer el cuento nuevo. ¿Qué les parece? Los amo, a ustedes ya lo saben, pero a ustedes los amo y nos despedimos y nos vemos en otra emisión de Laboratorio Podcast.